Respecto a los contagios, estamos bien, ha bajado mucho la tasa de letalidad, hay una bajísima ocupación de las unidades, de las camas de UTI, unidad de terapia intensiva, pero hay países, me estoy refiriendo en estos momentos básicamente a Gran Bretaña, o fue en su momento Israel, o algunos estados de Estados Unidos, que alcanzaron el 70-75% de la población con el esquema completo, mucho antes que nosotros, incluso con una gran porción de su población con una tercera dosis de refuerzo. Aún así, están viviendo rebrotes considerables. Es cierto que no con la tasa de letalidad que supieron tener en otros inviernos, pero sí, por ejemplo, en Inglaterra se están contabilizando alrededor de 40.000 casos diarios. ¿Esto puede suceder en la Argentina? ¿Puede pasarnos esto a pesar de estar tranquilos ahora? ¿Vos cómo lo ves, Santo? ¿Qué dicen los médicos y qué dicen las estadísticas? Y lo vemos complicado porque yo creo que estamos desde este lado del mundo con todas las flexibilizaciones y las aperturas en cuanto a todo lo sanitario que se va realizando de a poco. Nos empezamos a relajar, pero no tiene que suceder esto porque la pandemia todavía no pasó. Los casos de COVID, como bien vos decías recién, son muy bajos, pero en las últimas semanas, aunque son pocos, han tenido un aumento sostenido. Entonces, esto ya nos tiene que indicar una alerta. Y están sucediendo a la par de que el gobierno ha ido realizando nuevas aperturas, como el aforo para la presencialidad en los partidos de fútbol, los aforos para los espectáculos y también la eliminación del barbijo, que fue tan polémica a nivel nacional y también acá en la ciudad de Buenos Aires, en la vía pública, sí, eso recordemos. Y es lo que indican los especialistas, que estas son medidas apresuradas que se tomaron todavía, porque acá estamos empezando el verano, todavía hace calor, pero la gran pregunta es, ¿qué va a suceder cuando la temperatura comience a bajar? En un contexto en donde la variante Delta está avanzando, ya en la provincia de Neuquén es de circulación comunitaria, acá en la ciudad de Buenos Aires también hay muchos casos, tanto en el conurbano como en Cava, y también en Córdoba. 4 de cada 10 casos de contagios nuevos son con la cepa Delta. Con la cepa Delta, y también ahora está la nueva alerta, esta Delta Plus, que es una variante de la misma cepa, que es lo que está alarmando a todos los especialistas en el mundo. Además, lo que tenemos que decir algo, desde que comenzó la pandemia, en enero del 2020, todo lo que sucedió en el hemisferio norte después se replicó acá. O sea, ese es un espejo que nos muestra el futuro. Ojalá que esta vez no, pero hay que tener cuidado. Pero quien sabe de esto, mucho más que nosotros, por supuesto, es el doctor Hugo Pizzi, quizás uno de los infectólogos más reconocidos de la medicina argentina. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Un placer de estar en su espacio. Le deseo lo mejor para este programa realmente. Muchas gracias, doctor. Para nosotros es un honor tenerlo en el programa y hablando de este tema que es el suyo, ¿no? Doctor, pasa esto en Inglaterra, 40.000 casos diarios, que tiene 75% de la población con esquema completo de vacunación y muchos con una tercera dosis de refuerzo. Pasó en Israel hace poco, pasó en algunos lugares de Estados Unidos. ¿Debemos preocuparnos? Sí, claro, porque el título sería "Todavía no ha terminado la pandemia, estamos inmersos en ella". Y fíjense ustedes, o sea, mencionan Alemania, Inglaterra, Israel, que son impactos donde Delta se ha comportado como una inundación. Pero si hay algo que a mí realmente me impresionó fue Suiza, porque Suiza es lo más perfecto que yo conozco por haber estado trabajando. Es como el reloj que ellos hacen, esa es la perfección de su sistema, diríamos, sanitario. Y tuvo que cerrar todas las escuelas al unísono, de Berna, de Basilea, de Zúrich, de Lugano, de Ginebra. O sea, fue algo impactante y eso es por Delta. Ahora, ustedes siempre, en general, que sacan la experiencia de otros países, tenemos que pensar que si eso le ha sucedido a gente que tiene, diríamos, una estructura mucho más sólida que la nuestra, ¿qué nos va a pasar si nos sucede a nosotros? Claro. Ahora, doctor, algunos colegas suyos, me lo ha dicho, por ejemplo, el doctor Roberto Debac, que es médico infectólogo, pediatra, no están de acuerdo, por ejemplo, que se saque el barbijo así de un día para otro, en las escuelas, en los recreos. Dijo que todavía es muy prematuro. Y otros médicos acuerdan con él. ¿Usted qué piensa respecto a esto? No, totalmente de acuerdo. Fue el primer día que dijeron eso, yo estuve totalmente en desacuerdo y debo confesarle que fue una determinación tomada sin el asesoramiento que normalmente llamaban a todos para que opinaran.
Inclusive también estuvo de acuerdo, diríamos, el decano de todos los asesores, que fue Eduardo López, que es Eduardo López, que es un hombre muy coherente, pero a nosotros nos llamó mucho la atención, porque el barbijo es un escudo maravilloso. O sea, yo siempre recuerdo cuando ustedes cronicaban que hace más de 30 años las peatonales asiáticas de Japón, de Corea, de China, circulaban en un 30% con barbijo, y era por la contaminación ambiental, porque Sí. eran alérgicos. Pero lo más curioso, si eso es llamativo, lo más curioso es cuando de pronto viajaban a París o viajaban a Londres y se sacaban las fotos con el barbijo puesto. ¿Por qué? Porque los gases tóxicos de los automóviles, el smog de las grandes ciudades, cuadros que uno puede tener de determinadas enfermedades de las vías aéreas. El barbijo es extraordinario. Nosotros nos ha bajado mucho el índice de cuadros alérgicos graves, nos ha bajado el índice de bronquiolitis, neumonía, gripes, resfríos, bronquitis. Por lo tanto, si estamos todavía transitando esta epidemia tan desagradable, yo creo que el barbijo nos sigue protegiendo, y hay lugares donde son cerrados y han dejado de usarlo. Un error tremendo. Doctor, una pregunta. El caso como Reino Unido, que está con casos en aumento, pero también tiene una gran parte de la población vacunada. ¿Qué sucedió con la inmunidad de rebaño en este caso? Bueno, ahí hay algo muy curioso que creo que se repitió en Alemania, se repitió también en Suiza y en Inglaterra. Quienes comandaron aparentemente el cuadro del brote han sido los niños que no estaban vacunados. Entonces, de ahí de que tuvieron que empezar a cerrar y a controlar los colegios. Por eso, nosotros desde el primer momento siempre dijimos que hay que tratar de proteger a todos los grupos etarios, y los chiquitos todavía no están protegidos. Y sin embargo, tenemos lo que en medicina es contundente, que es, por ejemplo, la experiencia, la solvencia de la vacuna y fundamentalmente la estadística. Los chinos hace 8 meses que han vacunado a sus niños, pero hay que evaluar o sopesar, como decían los griegos, lo siguiente: la evaluación esta dinámica. Todos los niños de la China son el doble que los niños del continente americano y no tuvieron ningún efecto secundario. La vacuna Sinopharm es antigua, es, diríamos, una plataforma totalmente clásica, es idéntica, para que tengan una idea los televidentes, a lo que es la antipoliomielítica, o sea, la que descubrió John Salk por el año 53, 1953, o sea, que es una vacuna que da seguridad. Y los chilenos están usando la Sinovac, que también es China, virus muerto, con los niños mucho tiempo antes que nosotros. Por lo tanto, las abuelas y las madres no deben tener temor. Tenemos que vacunar día, noche, sábado, domingo, feriado. Debemos pasar el 70%, porque es muy disímil la cifra de los distritos. Hay distritos que han superado el 70, hay distritos que no han llegado al 50. Entonces, yo creo que hay que vacunar. Vacunas existen. Creo que son remolones en algunos lugares. Doctor, estamos hablando de muchos casos en el hemisferio norte, como decían mis compañeros. ¿Usted cree que este virus terminará siendo estacional y que nosotros tendremos algunos meses de tranquilidad, pero cuando vuelva el otoño tendremos una irrupción de casos? Creo que vamos a poder lograr, si no tenemos ningún tropiezo, una tranquilidad mayor cuando lleguemos a un índice de vacunación superior al que tenemos en este momento, porque es una injusticia no lograrlo existiendo las vacunas. Antes no había vacuna, hoy sobran. Entonces hay que hacerlo, y hay que hacerlo rápidamente. Y llegado el momento, si se hace endémico, tener que hacer la misma actitud y la misma conducta que hicimos con el H1N1. Nosotros estábamos con Ríos y con Ponce en el Malbrán en la epidemia del 2009. Y en un momento, cuando vimos que se hacía endémica, se puso la vacuna junto con los 3 virus estacionales de la gripe. Y hoy el H1N1, usted se protege todos los años cuando se coloca la antigripal. Y bueno, el año que viene es muy probable que hagamos eso. Ponemos una tercera dosis o ponemos directamente ya la vacuna dentro de la antigripal, para hacerlo más práctico, ¿no? Más expeditivo. Doctor, ¿usted cree que, recién dijo algo que no lo quiero dejar pasar por alto, que se apresuraron incluso sin consultar a lo que era el comité de expertos? ¿Usted cree que el tema de la selección, el programa electoral, la política, la demanda social para quedar bien con la gente porque hay elecciones,
hizo apresurar a los gobiernos provinciales, al gobierno nacional, para tomar algunas medidas? Cuando yo consulté, después de que se tomó esa medida, evidentemente no había sido citado nada. Inclusive, vuelvo a insistir, el decano de todos los asesores, que Eduardo López, lo comentó también a eso. O sea, claro, evidentemente son determinaciones que yo lo dejo a la alta sagacidad que poseen ustedes los periodistas, porque realmente a mí me llamó la atención, porque imagínense, si nosotros teníamos un 35% de indolentes que nunca ayudaron, que nos hicieron un daño irreparable, compuesto por un 25% de personas que realmente no tenían idea de lo que era esto ni quisieron saberlo, y un 10% de los antivacunas. Si usted a esa gente que nunca colaboró, que nunca usó el barbijo, le dice no hay que usarlo nunca más, cree que todo se ha terminado. Entonces es como volver a la vida normal. De ahí que empezaron a haber fiestas clandestinas, lugares que eran para 20 personas, ustedes mismos lo han cronicado, lo he visto y lo he aprendido con ustedes en distintos horarios. Entraban 200 en los lugares y saltaban, gritaban, la saliva por todos lados, intercambio de fluidos, bocas extrañas. Entonces, evidentemente, así no se va a progresar. Ahora, Doc, esta ralentización que tuvo el plan de vacuna, la verdad que Argentina no tiene, como algunos países europeos, movimientos antivacunas. Somos amigos de la vacuna. De hecho, tenemos uno de los cronogramas de vacunación obligatorio más amplio del mundo y más cumplible. La gente se vacuna de todos los extractos sociales. O sea, no sería el problema. Ahora hay vacunas, nos faltan. ¿Por qué se quedó? ¿Por qué se vacuna tan poco a esta instancia? ¿Por qué estamos tan lentos? ¿Falta logística? Yo le voy a contar experiencias propias, o sea, por asesorar distintas provincias. Hay lugares donde se sale a buscar. O sea, que, hablando de Córdoba concretamente, se sale con camiones sanitarios a los barrios periféricos y mucha gente, por no saber qué es lo que es el ciudadano digital o no tener dinero para ir a los centros de vacunaciones, las colas son interminables y se vacuna. Ahora se mandan los camiones sanitarios a los clubes, se mandan a los colegios y así sucesivamente hay que buscar. Pero no podemos estar en algunos distritos con índice de vacunación bajo porque se atiende de 8 a 12. Eso es imposible. O sea, necesitamos superar el 70 y llegar al 80, porque esa es la advertencia de todos los vecinos y los europeos. Cuidado con Delta. Delta necesita un índice de protección colectiva o manada o como usted quiera llamarle rebaño mayor de lo que es lo común. Doctor, ¿y qué sucede ahora que está mencionando a la variante Delta con esta nueva mutación que está saliendo en los medios y que está en el Reino Unido y que está alertando a la población? Bueno, en este momento la conformación clínica aparentemente no es importante. Delta es importante porque Delta tiene la característica que se incuba en 3 días y medio, nunca llega a 4, pero mientras usted está, aunque esté vacunado y no se muera y no lo internen, usted está contaminando esos 3 días y medio tirando virus por todos lados, porque es una característica de esta variante que usted contamina en 35 segundos. A ver si puedo transmitir mi concepto. Yo llego hoy a su estudio, lo saludo sin ser vehemente, sin tocarlo, yo enfermo. 35 o 45 segundos están todos contaminados. Así actúa Delta. Por eso algunos epidemiólogos en el mundo dicen, su comportamiento es como una inundación. Y realmente así ha sucedido. Mire usted, Israel tuvo que volver todo atrás. Empezar de cero, una tercera dosis, y hoy están evaluando en el Ministerio de Salud israelí una 4ª dosis. Entonces, Delta es complicada, muy contagiosa. La última, doctor, tiene que ver con la variante Delta. Todas las vacunas aprobadas que conocemos en el mundo, Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, Johnson, las chinas, Sinovac, Sinopharm, todas las que se conocen están aprobadas en el mundo y que se aplican, ¿son vulnerables ante la cepa Delta? No, mire, le voy a contar inclusive trabajos argentinos de la Universidad Nacional de Córdoba. Nosotros probamos las 3 vacunas que tenemos, la rusa, la inglesa y la china, qué actitud tenían ante la presencia de Delta. Y las 3 son efectivas, con una mayoría absoluta a favor de la rusa. La rusa es mucho más sólida, pero en general hay algunas que no son tan sólidas. Por eso yo creo que siempre el objetivo, ¿cuál es? 2 dosis
y el uso de barbijo y el cuidado. De ahí de que siempre estamos insistiendo que las mejores ministras de salud del país son las madres y las abuelas, porque nunca usted va a lograr de que una madre o una abuela deje de lado una axioma o una apotegma de la medicina como que medida higiénica sanitaria de marcha atrás. Jamás. Nunca van a dejar de lavar la fruta, nunca van a dejar de higienizar las verduras, jamás la va a convencer que dejen de cocinar la carne, que nos manden a lavar las manos. Entonces, eso es fundamental. Hay que volver a ser cuidadosos porque tenemos un virus impredecible con una capacidad destructiva inimaginable. Doctor Hugo Pizzi, gracias por este contacto con el canal de la Ciudad. Ha sido muy amable. Hasta Gracias. pronto, un saludo afectuoso y muchos éxitos. Para usted también, muchas gracias. Bueno, y el doctor Pizzi habló de los contagios cuando se despertaron o se desarrollaron en otros países, empezaban por los niños, ¿no? Lo dijo claramente. Y de los niños y la educación vamos a hablar ahora.